Entonces, ¿qué vemos? Que es un dispositivo que mal que bien está metiendo todo lo que hacemos y lo que necesitamos en algo que ya es parte intrínseca de nuestras vidas. Pero viéndolo desde el punto de vista de líneas, Colombia es un país que ya llegó a la penetración que necesitaba. Lo que llama la atención este año es que ya 3.3 millones de personas están entrando con el celular a navegar. Y que de esos más o menos el 15 al 20% de la gente tiene un smartphone. África es llamado el laboratorio móvil del mundo. ¿Por qué es el laboratorio móvil del mundo? Porque África se saltó la era del PC, porque no tenían acceso a comprar computadores, pero la gente sí tuvo acceso a los teléfonos celulares. Hace 3 años, cuando empezamos a entrar en todo este tema del social media, o digamos un poquito más, pues nos dimos cuenta que teníamos que hablar, y las marcas no tenían tema de qué hablar porque éramos demasiado egoístas. Que Red Bull no solamente patrocina a los deportistas, sino que patrocina el deporte en sí. Entonces Red Bull, más allá de simplemente ponerle un logo a un deportista, entregarle una plata para que pueda ejercer ese deporte, entendió que él era quien iba a ayudar a que el deporte saliera adelante. Y hoy en día, cuando se hacen entrevistas con estos deportistas, hablan de que Red Bull les crea historias con el deporte y que sin Red Bull los deportes extremos no serían tan populares como lo son hoy. Tanto así que en el 2007 crearon Red Bull Media House, y es una compañía base en Europa y ahora tiene sus mayores instalaciones en California, con otra operación grande en Nueva York, pero la más grande está en California. ¿Por qué California? Alguien que me diga por qué California. ¿Dónde se producen las películas? Hollywood. Hollywood es la mata del contenido, porque el contenido de más inversión está en las películas. La gente subiendo más fotos, la gente generando más contenido, la gente haciendo más textos, la gente compartiendo más cosas, la gente consumiendo más información, muchos más videos. Todo eso que genera un mar de información impresionante. Esa tendencia la tenemos que llevar a nuestras relaciones con nuestros clientes. Entonces están pasando de investigaciones a testear en tiempo real. ¿Y cómo lo están haciendo? Con las redes sociales. Entonces, este año vamos a hablar de que renace. ¿Y por qué renace? Primero, hay que volverlo amigable con los móviles. Entonces vamos a ver movimiento acá. Y ese movimiento lo tengo que explotar. Si yo veo que esto se está volviendo gráfico, pues ¿cómo son mis correos? Mis correos se van a adaptar a esto, voy a seguir tirando ladrillos. Las marcas son felices, o somos felices, cogiendo el email del usuario. Pero muy pocas somos felices preguntándole cada año, ¿usted quiere seguir recibiendo información mía? Esta es una tendencia que yo las invito a que la dividamos en 3. La primera, llamémosla hogar. Otro, muchas cosas de las que llevo puestas se van a conectar. Y la tercera es hacia el marketing, la publicidad. Cómo yo empiezo a conectar vitrinas, stands, etc. Pero ¿qué se ha descubierto en los últimos años? Que la gente se motiva, además de jugar, por otras cosas que están en los juegos y que los vuelven adictos. Y esto es el tema de gamification, está asociado a una adicción que se genera con respecto a los juegos, con cosas tan sencillas como esto. El tema simplemente, por ejemplo, las escarapelas que tiene Foursquare al hacer check-in. Y las marcas están entrando a eso. Lo decía, el tema de puntos, niveles, escarapelas, bienes virtuales, créditos en Facebook, cupones y lo que se llama como desbloquear algunos niveles. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se personifica o cómo se está viendo la gamification. Y aquí vamos a hablar de un fenómeno que se está dando, que es el crowdsourcing y el crowdfunding, ¿cierto? ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas? Pues el crowdsourcing no es un fenómeno nuevo. Lo que va a cambiar es la forma como las marcas lo van a interpretar. El crowdsourcing nace con toda la tendencia de contenido generado por los usuarios. Para poner un ejemplo, Wikipedia. Y el crowdfunding, que tiene que ver con eso de la voz de las multitudes, es que la gente se está aglutinando para apoyar causas con plata. Y voy a traer solamente un caso, y se llama Ouya. Y por último, la octava tendencia, y es que la inversión sigue. O sea, sigue, yo creo que esto ya vamos a pasar a década también porque la inversión en digital sigue. Y la brecha
cada vez se cierra. Este año los grandes incrementos van a venir en el celular. Se estima que la inversión en la parte móvil en Latinoamérica va a ser del 77%, el incremento. Empezar a pautar, hacer aplicaciones, empezar a pautar en pauta móvil, en portales móviles, ¿cierto? Incluso por encima de Europa y Asia. Que es importante también, una estadística que me llama la atención, una compañía como Kraft a nivel mundial espera invertir 10% de su publicidad en móviles. Yo cierro esta charla, a propósito, pues, ahí está mi cuenta de Twitter que pues no soy el más activo, pero trato de compartir mucho de lo que leo. Y para este año tengo mi propósito de tratar de sacar mucha de la información que saco de los libros, que es parte de mi pasión, a postearlo ahí. Entonces el que quiera pues me puede seguir.